Buenas noches, ¿me copian bien? Buenas noches. Sí, Ok, gracias. Gracias, Alex. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar la clase y ahora vamos a hablar ya de lo que sería la unidad 2 del curso. Voy a compartir mi pantalla. A ver, déjenme, estoy grabando, ¿no? No me acuerdo. Sí, estoy grabando. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Esta clase vamos a hacer una clase teórica nada más y ya no vamos a hacer break, ¿ya? Entonces nos vamos a ir temprano porque no puedo cortar a la mitad y tampoco puedo empezar haciendo los ejemplos porque los ejemplos necesito hacer en los dos tramos de la próxima clase, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora lo que sería el método de rigidez en armaduras, ¿ok? El método de rigidez en armaduras. Déjeme ir en la otra pantalla. Um, ya, ahora sí, ¿ok? Entonces vamos a ver el método de rigidez en armaduras planas. ¿Qué se trata? Dice, al finalizar la unidad, el estudiante relaciona el método de rigidez en su enfoque matricial a partir del cálculo de desplazamientos, fuerzas internas y reacciones en armaduras. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver el método de rigidez, la definición, los fundamentos. Luego vamos a entender qué cosas son grados de libertad cinemática. Luego vamos a hablar específicamente del método de rigidez en armaduras en esta clase hoy día, el tema teórico. ¿Ok? Y después ya vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la matriz de rigidez de una armadura y después la aplicación del método. O sea, bueno, ahorita mejor les voy a explicar en un momento. Creo que lo estoy enredando y me estoy enredando yo mismo. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a hablar de los métodos de análisis. En el curso de análisis estructural hablamos del método de las fuerzas, ¿no es cierto? En el método de las fuerzas, las incógnitas eran las fuerzas, las ecuaciones de solución eran la compatibilidad de desplazamientos y se obtenía los coeficientes de flexibilidad lineal y angular, ¿ok? Y el método de las fuerzas es un método que no se puede utilizar para estructuras isostáticas, sino solamente para estructuras hiperestáticas. Como recordarán, el método de las fuerzas, lo que nosotros hacíamos era isostatizar la estructura, ¿no es cierto? Teníamos una estructura, vamos a recordar un poquito, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Nosotros teníamos una estructura hiperestática, por decir, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos es convertirla en dos estructuras isostáticas, ¿no es cierto? Una estructura que era la primaria y otra la estructura era la estructura redundante si tenía una por ejemplo, una redundante, ¿no es cierto? Entonces lo que hacíamos era hacer una compatibilidad de un desplazamiento determinado, ¿ya? Entonces ese era el método de la fuerza. El método de rigidez, en cambio, que hicimos también en el curso de análisis estructural, hacíamos el método de desplazamientos, pero el método directo, que era el método análogo, que consistía en las ecuaciones dependientes de flexión. Entonces, ahora, en análisis estructural, en análisis matricial de estructuras, vamos a hacer el método de rigidez, pero con un enfoque matricial. Y básicamente, las incógnitas son los desplazamientos, la compatibilidad, las ecuaciones de selección son el equilibrio de fuerzas, y vamos a tener ya ahora sí los coeficientes de rigidez de las matrices correspondientes. ¿Ok? Listo. Entonces, el método de rigidez dice es un método de análisis de desplazamientos. Y este método se puede utilizar tanto para estructuras isostáticas como para estructuras hiperestáticas. Por eso que los programas estructurales en la actualidad utilizan justamente el método de rigidez. Dice, puede usarse, se aplica en forma directa mediante las ecuaciones dependientes de flexión que hemos visto en el curso anterior y se puede formular en forma matricial y es adecuada para el uso de computadora. El hacerlo manualmente es un poquito tedioso. Bueno, lo vamos a hacer, pero vamos a utilizar elementos para poder, digamos, multiplicar las matrices, ¿ok? Pero es la base, como les comento, del software de las computadoras. Y lo que vamos a hacer un poco para hacerlo, no hacerlo tan abstracto, y vamos a tratar de ir paralelamente viendo también los programas, porque de aquí, no sé, de esta clase o la otra semana, vamos a empezar el taller de etapa, ¿ya? Pero yo quisiera un poco llevarlos un poquito de esta parte abstracta que es el curso, digamos, de las matrices, al tema de los programas estructurales. Ok, entonces primero tenemos que entender bien claro el tema de los grados de libertad cinemática de una estructura. ¿Ok?
Dice, en el método de rigidez, el número de incógnitas está vinculado a los desplazamientos independientes de los nudos de la estructura, por lo que su indeterminación es cinemática y conocida como grados de libertad. Dice, cuando una estructura está cargada, los puntos especificados sobre ellas, llamados nodos o nudos, experimentarán desplazamientos desconocidos. A estos desplazamientos se les conoce como grados de libertad para la estructura. Entonces dice, para una estructura formada por el ensamblaje de barras conectadas en los nodos, se define el número de grados de libertad cinemáticos como el número total de desplazamientos independientes en los nodos de la estructura. A cada desplazamiento independiente se denomina redundante cinemática o grado de libertad. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el plano, en un nodo cualquiera, vamos a tener 3 grados de libertad. Un desplazamiento, por ejemplo, en X, o en la dirección 1, en la dirección Y el giro en el eje que sale perpendicular a la diapositiva. ¿Ok? En cambio, en el espacio tenemos 3 grados de libertad de traslaciones y 3 grados de libertad de giros. ¿Ok? Entonces vamos a ir un ratito, antes de darles la parte teórica, digamos, a los programas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el programa ETAPS. Este es un edificio común y silvestre. Y ustedes van a ver que todo funciona a través de los grados de libertad. ¿Ok? Voy a quitar esta. Aquí tengo una. Vamos a quitar los ejes locales. Ya. Ok, ahora sí. Entonces, todos estos nudos, vamos a hablar de nudos o nodos, ¿no es cierto? En el etapa se llaman joints, obviamente, ¿no es cierto? Tienen ciertas características, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tiene restricciones, a qué diafragma pertenecen, ¿no? Si tienen masa, y etcétera, ¿no es cierto? Y esos grados de libertad, o sea, ese nodo, en este caso, por ejemplo, no tiene restricciones, y en todo caso, como está en el espacio, yo pongo aquí, por ejemplo, Analyze, ¿no es cierto? Y pongo seleccionar grados activos de libertad. Entonces, aquí como este es un edificio, entonces voy a abrir aquí y vamos a poner opciones y quiero quitar el torsion mode, que no sé, acá rato me va a molestar. Ya, ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo pongo, cuando quiero analizar el edificio, entonces digo, selecciono los grados de libertad disponibles para cada uno de los nodos. Y como estoy en el espacio, entonces utilizo los 6 grados de libertad. Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, giro alrededor del eje X, ¿no es cierto? Giro alrededor del eje y giro alrededor del eje Z. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quisiera analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿dónde está mi lapicito? Ya. Yo quisiera analizar, por ejemplo, una armadura, en este caso, ¿no es cierto?, en XZ. Espera que el lápiz se active. Si yo quisiera analizar una armadura, por ejemplo, ¿no es cierto?, una armadura en XZ, vamos a poner cualquier armadura, ¿no es cierto?, que yo quiera analizarla en XZ, digamos que es así, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Y este sería X, y esto sería Z, ¿no es cierto? XZ, ¿ok? Entonces este sería el plan, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes miran acá, si yo analizo el plano XZ, elijo esto, entonces, ¿cuáles son los grados de libertad disponibles en esa estructura en el plano? Es desplazamiento en X, desplazamiento en y el giro en Z, perdón, en Y, ¿no es cierto? O sea, el giro en esta de acá, ¿no es cierto? En este eje. Este sería el Y, ¿no es cierto? El giro en Y. Entonces los grados de libertad disponibles en esta armadura sería desplazamiento en X, desplazamiento en y el giro, perdón, el desplazamiento en Z y el giro en Z, en Y. ¿Ok? Ahora, si yo quiero, por ejemplo,
una estructura, una armadura en el plano IZ, ¿no es cierto? IZ, ¿no es cierto? Voy a poner, digamos que yo tengo, este es el Z y este es el I, por ejemplo, ¿no? Digamos que este es el I. Entonces, mi armadura está en este sentido. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tendría? ¿Qué desplazamientos tendría? Tendría el desplazamiento en Y, el desplazamiento en Z y el giro alrededor del eje X. El giro alrededor del eje X, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo pongo, digamos, plano IZ y me sale desplazamiento en Y, desplazamiento en Z y el giro en X, que son los grados de libertad disponibles. ¿Ok? Entonces, esos son los grados de libertad disponibles. Entonces, en este caso he puesto, ¿no es cierto? 3D. Quiere decir que tengo 6 grados de libertad, ¿no? Por cada nodo. Y estos grados de libertad yo los puedo restringir. Y es lo que vamos a ver dentro de un rato, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este edificio, todos los nodos o nudos de la parte inferior del sótano, si yo hago clic acá, por ejemplo, entonces tengo aquí, de esos 6 grados de libertad están restringidos en X, en Y, los desplazamientos en X y todos los giros. ¿Ok? Si yo tomo, por ejemplo, se acostumbra a este nivel que está acá, que es el nivel 0, ¿ok? Restringir, como yo tengo el terreno circundando al edificio, entonces se acostumbra restringir en X y en Z. Si pongo aquí, por ejemplo, ¿se da cuenta? Tengo restricciones en sentido X y en el sentido Y. En el Z no, y los 3 giros tampoco, ¿no? En X, en Y y en Z. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo, nuevamente, un nudo o un nodo, los grados de libertad que tiene la posibilidad este nudo, que es los 6, y en el caso, digamos, del caso de la base, están todos restringidos, ¿ya? Entonces, es importante que entendamos los grados de libertad. Entonces, aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos de los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto? En el plano, yo tengo 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en X, si estoy en el plano XZ, ¿no es cierto? Tengo en X, en Z y el giro en Y, ¿no es cierto? Eso es si es X y Z, ¿no es cierto? Y en el espacio tengo 6 grados de libertad, 3 grados de libertad de traslaciones y 3 grados de libertad de giros. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, considerando que voy a despreciar la carga axial, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí un carrito, como estoy despreciando la carga axial, entonces el nodo B, porque los grados de libertad se ven en los nodos. Cuando hablábamos, de acuerdo en el curso anterior, de grado de hiperestaticidad, hablábamos de las reacciones, de las incógnitas que tenía la estructura, que era distinto. Ahora estamos hablando de grados de libertad, o sea, grados de libertad cinemática, ¿no es cierto? Que es la capacidad que tiene cada nodo o nudo de desplazarse. Entonces aquí, por ejemplo, el nodo B, estamos en el plano, no se puede desplazar ni girar. En cambio, el nodo A, aquí ya no considero este grado de libertad porque estoy despreciando la carga axial, ¿no es cierto? Entonces solamente puedo girar. Entonces, el grado de libertad cinemática de esta viga o de esta estructura es igual a 1. En este caso, yo tengo igual, ¿no es cierto? Un carrito acá, nuevamente sigo despreciando la carga axial, y entonces tengo que el nodo A solamente puede girar. El nodo B también solamente puede girar. En cambio, el nodo C puede girar y también puede desplazar. ¿Ok? Puede girar y también. O sea, esos son los grados de libertad que tiene el nodo para moverse. Y aquí en el pórtico, este pórtico, lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el nodo A, que está empotrado, el nodo D, que está empotrado, no se pueden desplazar ni girar,
Y aquí, en el caso del nodo B, me puedo desplazar y también puedo girar. En el nodo C también puedo desplazarme, ¿no es cierto? Y puedo girar. Bueno, pero como aquí la condición es despreciar la carga axial, entonces yo puedo decir que el delta C es igual al delta B porque no hay deformación axial, ¿no? Y entonces el grado de determinación cinemática es igual a 3. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el método de rigidez. Básicamente, la aplicación del método de rigidez dice, requiere subdividir la estructura en una serie de elementos finitos e identificar sus puntos extremos como nodos. Se determinan las propiedades de fuerza y desplazamiento y después se relacionan entre sí mediante ecuaciones de equilibrio definidas en los nodos. Estas relaciones se agrupan en lo que se denomina la matriz de rigidez de la estructura. O sea, en otras palabras, si yo tengo una armadura, como esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. Todos estos elementos, estos puntos, son los nodos. ¿Ok? Entonces, esta armadura tiene una serie de fuerzas. ¿Cuáles se quieren? ¿No es cierto? Que se aplican en los nodos. Entonces, ¿qué implica calcular la matriz de rigidez de la armadura? Que yo pueda decir que estas cargas externas, este Q, vamos a poner mejor para que se parezca, ¿no? Vamos a poner aquí mejor Q. ¿Ya? Entonces aquí tengo Q1, Q2, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre las fuerzas externas y los desplazamientos de los nodos de la, de la armadura general esté dado por esta expresión. Q igual a K por D. ¿Qué? Q por K por D. Entonces, la idea del método es que yo halle esta matriz de rigidez. Una vez que hallo esta matriz de rigidez, entonces yo puedo, después de conocer los desplazamientos, por ejemplo, esta armadura se desplaza y se hace así, por ejemplo, ¿no? Y se desplaza aquí, por ejemplo, delta 1 y aquí delta 2, ¿no es cierto? Lo que sea. Entonces, una vez que yo conozco esos desplazamientos, entonces voy a conocer este valor, ¿ok? Una vez que yo conozco el desplazamiento, dice, al conocer los desplazamientos pueden calcularse las fuerzas internas e internas en la estructura utilizando las fuerzas de desplazamiento de cada elemento. Entonces, yo voy a tener en este elemento, voy a tener las relaciones entre las fuerzas y los desplazamientos, por ejemplo, esta es la fuerza axial F1 y esta es la fuerza axial F2, ¿no es cierto? Voy a tener la relación entre estos desplazamientos y las fuerzas internas. Y con eso puedo hallar entonces yo la fuerza axial en cada una de las barras. ¿Ya? Entonces, eso es como en forma, digamos, muy grosera el método general. Yo voy a tener una matriz general, K, que es la que voy a calcular. Luego, dentro de cada barra, yo voy a tener una relación entre fuerzas y desplazamientos que al yo conocer este delta, ¿cierto? Voy a poder introducir eso dentro de las ecuaciones de cada elemento para poder hallar las fuerzas internas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a explicarlo en la parte teórica y después ya, la próxima clase, vamos a hacer ya ejemplos prácticos, primero del cálculo de la matriz de rigidez como tal, y después de la aplicación de la matriz de rigidez para calcular las fuerzas internas de una armadura. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver esto, que es un poco las relaciones fuerza-desplazamiento de una barra, porque estamos hablando, en todo caso, ¿no es cierto?, de una armadura. Y una armadura, ya sabemos, ¿no es cierto? Eso también es un tema conceptual, ¿no es cierto? Yo tengo una armadura y la armadura, bueno, la barra de la armadura, de cualquier armadura, ¿no es cierto?, solo trabaja a tracción o a compresión, ¿no es cierto? A tracción o a compresión.
cualquiera de las dos. Entonces, esto ya lo sacamos también de análisis estructural, ¿no es cierto? Yo tengo aquí una barra, yo le aplico una carga N, y entonces yo tengo que sigma, que es el esfuerzo normal, es igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria. Despejo la fuerza unitaria y tengo sigma entre E. Pero también yo sé que sigma, o sea, el esfuerzo en la barra es igual a la carga dividido por el área. Entonces ahora reemplazo, ¿no es cierto? E igual a N entre EA, reemplazo el sigma, y yo sé también que delta, que es esta deformación, es el valor de la deformación unitaria multiplicado por la longitud de la barra. Bueno, ahora simplemente reemplazo y entonces obtengo que delta es igual a la fuerza axial multiplicada por la longitud dividido entre el área de la sección transversal y el modo de elasticidad del material. ¿No es cierto? En este caso, pues era acero, concreto, lo que sea. Esa es la relación de fuerza-desplazamiento de la barra de la armadura, porque trabaja solamente, hemos repetido, hemos dicho, atracción o compresión. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se construye, ¿no es cierto?, el método de rigidez en armadura. Y lo primero que vamos a hacer es identificación de elementos y nodos, ¿ya? De elementos y nodos. Y esto es un poco como una especie de receta o manera de identificar las cosas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero identificar los elementos o miembros de la estructura y sus nodos. Entonces, el elemento, por ejemplo, aquí en esta armadura, va a estar encerrado en cuadrado. Entonces, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4 y el elemento 5. O sea, tengo 5 elementos, o sea, 5 barras que componen esta armadura. Repito, ¿no es cierto? 5 barras que componen esta armadura. Y luego voy a tener los nodos. Estos nodos que ven ustedes aquí son los nodos externos o los nodos generales de la armadura, ¿no es cierto? El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí en esta armadura 5 elementos y 4 nodos. ¿Ok? Y ahora, en cada barra de la armadura, debido a estas flechitas que están acá, yo voy a reconocer dos tipos de nodos, el nodo cercano y el nodo lejano. Y eso es arbitrario, ¿ok? Pero para que ustedes no se asusten, estos datos, tanto de la numeración de elementos como de los nodos, y claro, de la numeración de los elementos, de los nodos y las famosas flechitas, van a estar predeterminados en los problemas, ¿ok? ¿Con qué objeto? Para que, digamos, uniformizar las soluciones que eventualmente ustedes van a tener que hacer o resolver, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a ver en los problemas que vamos a tener los elementos en cuadrados o las barras y los nodos en círculos. Bueno, aquí he hecho al revés, creo, ¿no? Bueno, todos los nodos en círculo. ¿Ok? Y en cada barra vamos a definir el nodo cercano y el nodo lejano. Ok, entonces yo tengo aquí, por ejemplo, este elemento 1, y si la flechita está así, entonces yo voy a decir que el nodo 1 es el nodo cercano y el nodo 2 el nodo lejano para la barra 1. ¿Ya? Entonces aquí está. Nodo cercano, bueno, está aquí en inglés, ¿no? Near y far, ¿no? Cercano y lejano. ¿Ok? Cercano y lejano. De acuerdo a la famosa flechita. Entonces esa es la primera identificación que voy a tener yo. Elementos y nodos. Y en cada barra, el nodo cercano y el nodo lejano. ¿Ok? Y entonces ahora es importante
establecer el sistema de coordenadas global, que también va a ser un dato del problema, ¿no es cierto? Y entonces yo aquí puedo poner, por ejemplo, que el sistema global de coordenadas XY. Ese es el sistema global de coordenadas. Entonces, ese sistema es único. Especifica los componentes de la fuerza externa. Y en base a eso se da los desplazamientos de los nodos. ¿Ok? Entonces vamos a ir ahora al programa. Aquí esto no le corrí. Vamos a correrlo otra vez, ¿ya? A ver si tengo uno. Bueno, vamos a correrlo, ya, no importa. Vamos a mover un poquito, pero quiero mostrarles algo. Entonces, ahora, si ustedes ven, este modelo ha sido construido considerando un, un eje de coordenadas general. Un eje de coordenadas general que es único. ¿Ok? ¿Y dónde está ese eje? Acá. Ustedes ven acá, X, Y. Quiero que corra. Ya corrió. Listo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, entonces, si yo quiero, por ejemplo, acá se determina este eje X, Y, Z. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puse X, Y. En este edificio, yo establecí la grilla, ¿no es cierto? Estos son mis ejes. Y dije, bueno, mi eje, a ver, ¿cuál es el nombre? Mi sistema de coordenadas global, va a ser el que está aquí, justo en este punto. Porque me gustó ahí, ¿no es cierto? Está justamente el punto, el eje A y el eje 1, justo en ese punto. Y en base a ese eje es que se establecen que las coordenadas de los nodos, ¿no es cierto? Y también en base a ese, también están los desplazamientos. Entonces, aquí voy aquí a colocar, vamos a poner los desplazamientos, cualquier desplazamiento, ¿no? Según un combo, ¿no? Vamos a una coordenada. Este es el diseño que está con todo. Ya. Entonces, y si yo hago clic en cualquier punto, ustedes van a ver aquí que el programa me da el desplazamiento en coordenadas globales. Me da los desplazamientos en coordenadas globales. No, por ejemplo, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. ¿No? Si estamos viendo este nudo, ¿no? O este nodo. Se deforma menos 3,25 en X, menos 0,29 centímetros en y baja menos 0,41 en Z. Gira, bueno, 0,00776 radianes en X, menos 0,002622 radianes en y todo este valor en Z. O sea, los 6 grados de libertad. ¿Ok? Los 6 grados de libertad de este nodo. Entonces, este sistema global de coordenadas me da los desplazamientos de todo en coordenadas globales. ¿No es cierto? Lo que les decía acá. ¿Cierto? Aquí. Es un sistema único, especifica los componentes de la fuerza externa y los desplazamientos de los nodos. ¿Ok? Y si yo quiero aplicar una fuerza sísmica, o una fuerza, digamos, voy a tener que, vamos a, voy a tener que otra vez quitar. Yo quiero, por ejemplo, aplicar una fuerza en este nodo, digamos que quiero aplicar una fuerza horizontal, por decirlo, ¿no? O una fuerza vertical, no, vamos a ponerlo acá mejor. Ahí está el mismo punto, ya. Yo pongo assign, ¿no es cierto? Join load, ¿no? Por ejemplo, force. Ya, y aquí está, ¿no es cierto? Force. Estas fuerzas también se dan en los ejes
en el sistema global de coordenadas. Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, momento en X, en global en X, momento en Y. Y ese sería mi fuerza externa. ¿Ok? Mi fuerza externa. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo aplico lo que es el sistema de coordenadas global. ¿Ok? Eso está claro, chicos y chicas, ¿no es cierto? El sistema de coordenadas de la estructura es global, es único, especifica los componentes de la fuerza externa. Por ejemplo, yo puedo tener acá una fuerza determinada, ¿no es cierto? Digamos que aquí yo tenga la fuerza 5 toneladas, 8 toneladas, siempre lo voy a colocar en función a los ejes, al sistema de coordenadas global de la estructura. ¿Ya? Ok. Entonces, ese es el sistema de coordenadas de la estructura o global. Y ahora vamos al sistema de coordenadas locales del elemento. Y vamos a hablar, por ejemplo, ¿ok? Del elemento 4. ¿Ok? Este es el elemento 4. Entonces, en el enfoque matricial del sistema de rigidez, yo en esta barra tengo acá, ¿cierto? Tengo acá la flechita hacia arriba. Entonces, el nodo cercano va a ser el 2, entonces el nodo cercano, y el 3 va a ser el nodo lejano. Entonces dice, sistema de coordenadas locales especifica el sentido de dirección de los desplazamientos, especifica las cargas internas de los elementos, ejes Y', dice, nodo cercano y origen. El Y' es el nodo cercano y se ubica en el origen. ¿Ok? Eje X', extendiéndose hacia el nodo lejano. Ya. Ok, entonces les decía, ¿no es cierto? Entonces que tengo los ejes Y', perdón, el eje X', el eje Y', perdón, se ubica en el nodo cercano, es perpendicular al eje, al eje de la barra, y el origen se produce en el nodo cercano. En cambio, el eje X', se extiende hacia el nodo lejano y está en la línea con el elemento. ¿Ok? Ese es el eje en una armadura. Ok. Entonces, ¿cómo es esto en los programas? Lo mismo, vamos a ir. Bueno, aquí vamos a tener, en realidad, estos son ejes de, pero más o menos es lo mismo, ¿ya? Vamos a elegir cualquier elemento. Ya, este, por ejemplo, ya, vamos a elegir ese elemento. Y este elemento que ustedes ven acá, que es esta viga, no sé cuánto, ya, viga T, no sé, 30 por no sé cuántos, esta viga tiene sus ejes locales. Vamos a colocar acá, a ver, labels, es digamos, el elemento, ¿no? Vamos a colocar, y los ejes locales, ¿ok? Y ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, para el de tabs, por ejemplo, voy a poner, no me salió no, aquí es el frame, vamos a poner los join también, ¿ya? Aquí está. Ok, aquí lo tengo. Vamos a agrandar un poquito los números que me estaban muy chiquititos. Opciones, creo que por aquí está, preferencias, ya, aquí vamos a colocar 12, 12 y vamos a poner aquí 7. Ya, ahora aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo que esta barra, que es de una viga en realidad, ¿no es cierto? No es una armadura, ya, pero cuando veamos vigas vamos a tener justamente más ejes, ¿no es cierto? Pero ya, por el momento, digamos que estos son los ejes locales, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, los ejes locales de esta viga es
el eje 1, el eje 2 y el eje 3, ¿no? 1, 2, 3. Porque este es un elemento, viga, que tiene más grados de libertad, ¿ok? Entonces, este es 23 es el nodo cercano y 97 es el nodo lejano, ¿ok? Pero en el caso de armaduras, como es uniaxial y tengo solamente fuerza axial, entonces solamente tengo dos ejes locales, ¿ya? Pero, como digo, la idea es de que entienda que este elemento, ahora, si yo veo todos los demás, voy a ver, por ejemplo, este de acá, uno por acá, y agarrar un elemento ya, no puedo decir si puedo agarrar. Bueno, aquí podemos ver que los ejes locales de cada elemento son distintos, ¿ok? Esos son los ejes locales. Cuando hablamos acá de ejes locales, sistema de coordenadas locales o del elemento, ¿no es cierto? En el caso de armaduras, tenemos igual, ¿no es cierto? Eje Y y eje X. Bueno, el ETAP le dice a este 1 y a este le dice 2, ¿no es cierto? Entonces, X por y Z, o sea, 1 por 2 y el 3 saldría fuera de la diapositiva. 1, 2, 3, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Este de acá, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿ok? Lo mismo, ¿ok? Es 1, 2, o sea, XY, X' y prima, y Z' sale fuera de la diapositiva. Estos son los sistemas de coordenadas locales del elemento. ¿Qué se obtiene con esto? Dice, especifica el sentido de la dirección de los desplazamientos, especifica las cargas internas de los elementos, o sea, aquí yo puedo sacar la fuerza axial en X', y aquí está el nodo cercano y el nodo lejano. Entonces, aquí, cuando yo, bueno, aquí ya lo llamo, no importa, los, los esfuerzos internos de esta viga me la va a dar en coordenadas locales, no en coordenadas globales, ¿ya? ¿Ok? Bueno, en todo caso, para que lo vean, ¿no? Para que vamos a sacar, otra vez vamos a correrle un ratito. Creo que, ¿dónde está? Vamos a quitar todas las cosas que tiene acá. A ver, sección en release, ya, ya, ya. Vamos a correr un ratito para un poco mostrarles que todos los esfuerzos internos se muestran en los ejes locales, ¿ya? Entonces ya hemos visto, ¿no es cierto?, que según el ETAP en esta viga, por ejemplo, hay el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Eje local, ¿no es cierto? El eje local. Entonces, cuando yo quiera calcular los esfuerzos internos de esta estructura, estamos en este caso, digamos, en un elemento tridimensional, y yo quiera calcular, por ejemplo, vamos a ver, buenamente por esta vía. Ya. Entonces yo quiero calcular los esfuerzos internos de esta viga, entonces, por ejemplo, voy acá, ¿no es cierto? Y le digo, y me va a dar todo en función, ¿se dan cuenta? Axial force, ese 2,2, o sea, shear corte en el 2,2, corte en el 3,3, momento en el 3,3, todo en ejes locales. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el momento 3,3, vamos a ver el combo, vamos a ver el de diseño mejor. Mejor. Ahí está, ¿no es cierto? Este es el diagrama de momento flector en el eje 3,3 de esa viga. Entonces, todos los esfuerzos internos se dan en los ejes locales, ¿ok? En los ejes locales. Entonces, aquí yo tengo esto acá, dice entonces, especifica el sentido de dirección de los desplazamientos y especifica las cargas internas de los elementos, ¿ya? Eso es en el caso
de una armadura. ¿Ok? Ahora vamos a la indeterminación cinemática en una armadura. Solamente en armadura. Dice, cuando una estructura está cargada, los puntos especificados sobre ella, llamados nodos, experimentan desplazamientos desconocidos. A estos desplazamientos se les denomina o se les conoce como grados de libertad para la estructura. Entonces, en armaduras del espacio dice, solamente hay 3 grados de libertad por nodo. En armaduras coplanares solamente hay 2 grados de libertad por nodo. Veamos otra vez el programa, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí, cuando yo pongo acá Analyze, ¿no es cierto? Seleccionar hasta, bueno, otra vez tengo que, vamos a quitar ya. Entonces yo Analyze digo, ¿no es cierto? Y digo, grados de libertad definidos. Si yo tomo, se dan cuenta, un, una armadura en el plano, X, X y Z, tengo solamente 2 desplazamientos y un giro. 2 desplazamientos y un giro. En cambio, si tomo en 3D, tengo solamente 3 desplazamientos y 2 giros, ¿no? Cuando no hay rotación en Z, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa acá? Nuevamente, en caso de armaduras, vamos a considerar, entonces, 3 grados de libertad por nodo en el espacio. Y esos 3 grados de libertad están definidos por qué? Solamente desplazamientos, ¿ok? Solamente desplazamientos porque en armaduras no considerábamos la transmisión de giros. ¿Por qué? Porque ya hemos visto eso también, digamos, en el curso anterior, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una armadura, ¿qué es lo que yo hago? Esta armadura, ¿no es cierto? Yo cuando utilizo un programa, meto los datos y inmediatamente lo que hago es rotular todo esto. Porque reconozco que la armadura, la modelación de una armadura, es mediante rótulas en sus nodos. Porque no hay transmisión de giros. ¿Ok? Anthony, estás viendo otra pantalla y tu micrófono está prendido. Ahorita te voy a silenciar porque de repente ahorita se va, a no ser que quieras decir algo. A ver, te voy a silenciar. Y ya no se silencia. Ya, bueno, no sé qué pasa. Ya, no importa. Ok, a ver si lo puedo ver. Ya, bueno, no importa. Ok, entonces, listo. Entonces, esos son los ejes locales. ¿Ok? Ya, ya. Volvemos al tema. Entonces, yo tengo aquí armaduras en el espacio, ¿no es cierto? 3 grados de libertad por nodo. Y en el plano, 2 grados de libertad por nodo. Normalmente, ¿no es cierto? En los programas, siempre uno habla de grados de libertad sin restricciones, ¿ya? Grados de libertad sin restricciones. Siempre hablamos de esto, porque a esos lo que se llama grados de libertad comunes y silvestres, ¿no? Cuando yo hablo acá, hablamos, ¿no es cierto?, en el programa y decimos Analyze, yo digo los grados de libertad libres, ¿no es cierto? Disponibles, por decirlo de una manera. En cambio, vamos a hablar aquí en el método de grados de libertad desconocidos o sin restricciones y los grados de libertad restringidos. Bueno, en todo caso, vuelvo aquí nuevamente. Yo aquí tengo, por ejemplo, en este problema, ¿no es cierto? En este ejercicio, tengo que este de acá tiene todos los grados de libertad restringidos y este de acá tiene 2 grados de libertad restringidos, ¿no es cierto? Entonces ya tendría 4 no restringidos y 2 restringidos, ¿ok?
Entonces yo tengo acá, eso es lo que voy a reconocer cada vez que trabaje con los grados de libertad. Ya, y este tema es algo que sí ustedes tienen que entender para el momento de que hagamos los problemas. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de la indeterminación cinemática. ¿Qué significa? Es determinar cuáles son los grados de libertad que tiene esta estructura. O sea, los grados de libertad, si vale la redundancia, libres, o sea, sin restricciones. ¿No es cierto? Y para ellos se va a utilizar la numeración más baja. ¿Ok? Repito, para los grados de libertad desconocidos o sin restricciones, se va a utilizar la numeración más baja. Nuevamente, esta numeración es totalmente arbitraria, pero siempre vamos a empezar por la numeración más baja para nombrar a los grados de libertad desconocidos o sin restricciones. Entonces, vamos, por ejemplo, a analizar esta armadura. Yo tengo el grado de libertad, perdón, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el nodo 1, ¿dónde está el nodo 1? Todos los grados de libertad están restringidos. En el nodo 2, por el contrario, los dos grados de libertad, porque ya hemos dicho, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, en el plano tenemos dos grados de libertad por nodo. En el nodo 2, los dos grados de libertad están libres. En el nodo 3, los dos grados están libres. Y en el nodo 4, el grado de libertad restringido es el que es horizontal y el libre es el 5. ¿Ok? Entonces, yo voy a identificar primero los grados de libertad desconocidos o sin restricciones y voy a empezar con esa numeración. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a empezar, por ejemplo, con el nodo 3. Entonces comienzo a numerar y digo, entonces, el grado de libertad 1 en el nodo 3, que es libre, o sea, que es sin restricciones. Después el grado de libertad 2, sin restricciones en el nodo 3. Después puedo continuar, por ejemplo, con el nodo 2 y digo que el grado de libertad 3, ¿no es cierto? Sin restricciones. Grado de libertad 4 sin restricciones. 1, 2, 3, 4. Y luego, el último grado de libertad sin restricciones es el grado de libertad 5 en el nodo 4, que es el vertical. Entonces, mi grado de determinación cinemática es de grado 5. Y luego yo ya comienzo a colocar los grados de libertad restringidos. Por ejemplo, este de acá sería un carrito, ¿no es cierto? Sería el nodo 6. Y en el caso del nodo 1 sería el nodo 7 y el nodo 8. ¿Ok? Si se fijan, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 nodos. ¿Ok? Por lo tanto, como me han dicho, que la armadura tiene 2 grados de libertad por nodo, entonces yo tengo por 2, tengo entonces 8 grados de libertad, de los cuales del 1 al 5 son desconocidos o sin restricciones, y el 6, 7 y 8 son aquellos que están restringidos. ¿Ok? Entonces, esa comprensión, chicos y chicas, tienen que tenerla claro para el momento de los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los grados de libertad desconocidos o sin restricciones y cuáles son los grados de libertad restringidos o conocidos? ¿Ok? Porque obviamente el grado de libertad 6, yo sé que el desplazamiento es 0. El grado de libertad 7, yo sé que su desplazamiento horizontal es 0. Y el grado de libertad 8, su desplazamiento también es igual a 0. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es el tema de los grados de libertad que debemos entender claramente. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos identificado, primero, ¿no es cierto?, los elementos, los nodos y las flechitas famosas
que determinan el nodo cercano y el nodo lejano de cada barra. Luego hemos visto, ¿cierto? Hemos visto los grados de libertad de cada nodo. Y los grados de libertad de numeración más baja son aquellos que son desconocidos o sin restricciones, y los grados de libertad de mayor valor o de mayor numeración son los grados de libertad restringidos. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí llegamos al tema de los componentes de la matriz de rigidez de la armadura. ¿Cuáles son esos? Bueno, acabamos de hacerlo, ¿no es cierto? Es la indeterminación cinemática, ¿ok? Que en esa armadura, la nomenclatura de elementos y nodos. Y ahora vamos a hallar la matriz de rigidez K' minúscula, que representa las relaciones de carga de desplazamiento en coordenadas locales. ¿Ok? Las relaciones carga de desplazamiento en coordenadas locales. Luego vamos a hablar de las matrices de transformación de la fuerza de desplazamiento, porque estas matrices las tenemos que convertir a las coordenadas del sistema global. Entonces vamos a tener la necesidad de crear matrices de transformación de fuerza y de desplazamiento. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora primero. Dice, todos los elementos de la armadura tienen direcciones distintas. A través de las matrices de transformación de fuerza y desplazamiento se transforman los desplazamientos y fuerza en coordenadas locales x y' al sistema de coordenadas x, y de la estructura global. ¿Ya? Ok. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, esto se... Ya. No sé dónde salió eso. Ya, ok. Entonces, vamos a empezar entonces a calcular lo que sería, o demostrar de dónde sale la matriz de rigidez del elemento. ¿Ya? Antes de eso, voy a la pizarrita un rato, ¿no es cierto? Aquí, a explicarles, digamos, vamos a copiar esto. Para entender un poquito lo que viene después, ¿ya? Ya, ahí está. Entonces yo tengo esta barra, ¿no es cierto? Y tengo aquí Q sub n'. Entonces yo sé, ¿no es cierto?, que esta barra, la fórmula que tenía, ¿no es cierto? La fórmula que yo tenía era delta igual a n por L entre EA, ¿cierto? Ok, entonces tengo acá ahora delta n, este delta n, entonces sería el delta, ¿no es cierto? Bueno, para que nos recordemos, ¿no es cierto? Cuando yo tenía la famosa barrita acá, yo tenía esto, tenía la fuerza n, ¿no es cierto? Y decía que delta era igual a n por L entre A, ¿no es cierto? Donde esta longitud es L, ¿ok? Entonces lo mismo, yo tengo aquí esta barrita con apoyo fijo acá, y entonces tengo aquí una carga Qn' de compresión, o bueno, lo que sea, y aquí tengo Q'F, ¿no es cierto? Entonces, este delta n, aquí va a ser igual a Qn', ¿no es cierto? Porque es la carga,
N, Qn', multiplicado por la longitud dividido entre EA. Entonces, ahora simplemente yo despejo Qn', va a ser igual entonces a entre L, ¿no es cierto? A E entre L multiplicado por delta N. ¿Ok? Básicamente estoy aplicando la misma formulita. Es para que ustedes sepan de dónde sale lo que les voy a mostrar a continuación. Ya. Ok. Entonces, yo tengo esta barra. ¿Ok? Esta barra de acá. Cualquier barra. ¿Ok? De esta armadura que tiene unas coordenadas generalizadas o globales x, y yo tomo cualquier barra. O sea, ok, ¿no es cierto? Entonces, esta barra tiene aquí el nodo cercano, este es el nodo cercano y este es el nodo lejano. Y lo que hace el método RGE, ¿se acuerda cuando vimos en análisis estructural el método de pendientes y de flexión? ¿Qué hacíamos? Era empotrar, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace simplemente el método es lo siguiente. Yo tengo esta barra de la armadura X, y yo lo que voy a tener aquí es una carga Q sub n, ¿okay? Q sub n, y aquí una carga Q sub f. Lógicamente, Q sub n es igual a menos Q sub f si hago de un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ¿qué hace el método? Dice, yo a esta barra voy a restringir, digamos, el nodo lejano. Voy a restringir el nodo lejano. Y voy a aplicarle el desplazamiento que supuestamente tendría esta estructura. Entonces, aplico D sub n, y entonces la barra reacciona y se produce el Qn'. Debido a este desplazamiento con esta restricción, ¿ah? Con esta restricción. No es lo mismo que acá, ¿no es cierto? Se produce el Qn' y se produce el Q'F. O sea, una reacción en el nodo lejano y una reacción en el nodo cercano. ¿Ok? Y luego hago lo mismo, pero ahora restrinjo el nodo cercano y le aplico también df. Entonces, al aplicar df, la barra reacciona y se produce una reacción Qn segunda y una reacción Qf segunda en el nodo lejano. ¿Ok? Entonces, estos dos elementos son equivalentes. O sea, esta barra es equivalente a la suma de estas dos. Porque en una, yo he restringido aquí y le aplico el delta n. ¿Ok? Y en la otra, he restringido el nodo cercano y le he aplicado un desplazamiento delta f. Entonces, esta garra es equivalente a la suma de estas dos. ¿Ok? Porque en ambas he restringido y he aplicado acá, y en el otro lado he restringido el cercano y ya le he aplicado de su f. Y al hacer eso, entonces, yo voy a establecer esas ecuaciones. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, el Q sub n va a ser el AE entre L por delta sub n. Este de acá, el Q sub n, va a ser igual. Aquí, me he olvidado acá. Vamos a volver acá a la pizarrita. Ya. Entonces, este Q sub n prima, que está acá, entonces aquí este Q sub f, Q prima f,
es AE entre L menos AE entre L por delta sub E. ¿Ok? Entonces, solamente estoy aplicando esta ecuación acá. Entonces, lo que hace es eso, es lo que hace. Aplica acá esa ecuación y este de aquí, este Q sub N prima, es este de acá, que sería AE entre L por delta sub N. Vamos a, que quiero ver las dos diapositivas, ya no importa. Este de acá es AE entre L por delta N. Y este de acá va a ser, obviamente, el negativo, ¿no es cierto? Que sería AE entre L por delta sub N. Y lo que hace es decir entonces, el Q sub N, este Q sub N es la suma del QN' más QN segunda. Y el QF es igual al QF' más el QF segunda. Y para estos valores de QN', Q'F y QN segunda, ha utilizado lo que acabamos de ver, estas ecuaciones. Nada más. ¿Ok? Y entonces dice, ahora sí voy a poner la diapositiva, entonces dice, yo sumo esas dos reacciones, entonces tengo A entre L por delta N menos A entre L por delta S. Q sub F va a ser menos A entre L por delta N más A entre L por delta F. Suma nomás. ¿Ok? Y después todo esto lo coloca en forma matricial. Entonces dice, por su preposición, yo sumo estas dos y entonces voy a tener en forma matricial la matriz Q, esta matriz Q, en coordenadas locales, que son las fuerzas axiales de esa barra. Va a ser igual a entre L, factorizo A entre L, igual a esta matriz, ¿ok? Multiplicado por delta N y por delta E. ¿Ok? Entonces, voy a obtener esta expresión, donde todo este elemento, le vamos a llamar el coeficiente de rigidez o la matriz K' del elemento. ¿Qué cosa relaciona? Relaciona las fuerzas internas de esa barra y los desplazamientos de la misma en coordenadas locales. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo cargas en coordenadas locales, desplazamientos en coordenadas locales y matriz de rigidez del elemento. Del elemento. Y aquí ya están los coeficientes de rigidez famosos que en el curso de análisis estructural les comenté, ¿no es cierto? Que son los coeficientes de rigidez en realidad de la matriz, ¿no es cierto? Que es igual a eso a que el caso IJ es A entre L por 1, el otro caso IJ es A entre L menos A entre L menos A entre L, y el otro aquí es menos A entre L, y aquí es A entre L. ¿Ok? Entonces, estos coeficientes de influencia de rigidez del índice. Fuerza en el nodo I, o sea, esta es la fuerza en el nodo I, cuando se impone un desplazamiento unitario en el nodo J. ¿Ok? Ese es el caso IJ, ¿no? En este caso sería el K11, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es la matriz de rigidez del elemento. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos esa matriz de rigidez del elemento con el que vamos a poder calcular las fuerzas internas una vez, una vez que tengamos los desplazamientos de esa barra. Porque al conocer yo, porque si ustedes se fijan, esta matriz de rigidez K' es una propiedad de la barra, que es área por el modo de elasticidad dividido entre la longitud por ese valor. Es una propiedad de la barra. ¿Ok? Esa. Anthony, por favor, o te retiras de la clase o apagas su micrófono. Por favor. Ya. Entonces les decía, tenemos acá Q igual a K' por B.
¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es una propiedad del elemento. Y este es las fuerzas en el elemento y los desplazamientos en el elemento. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos este elemento. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa relación es entre el desplazamiento en coordenadas locales y las fuerzas en coordenadas. Anthony, ¿estás ahí? Anthony, ya, ok. Hay una cosa que les quiero comentar, chicos y chicas, ¿ya? La asistencia a la clase es libre y soberana, ¿ok? El chico o la chica que no quiera asistir a la clase, no asista. Pero lo que no quiero es que me interrumpan la clase de esa manera, ¿no? O sea, se conectan, ¿no? Se conectan, están en otra cosa porque yo puedo mirar los ojos. Por ejemplo, no están mirando la pantalla Anthony ni José Evelio. Está bien, mientras que lo hagan en silencio. Pero el micrófono de Anthony se activa cada rato y interrumpe la clase. Entonces, si no quieren ver la clase, Si no quieren ver la clase. Sí, estoy, profesor, disculpe. Si no quieren asistir a la clase, Anthony, si no quieres asistir a la clase, por favor, te puedes retirar. Pero a cada rato tu micrófono se activa. Entonces, por favor, y nos interrumpe. Entonces, si no vas a asistir, no quieres estar pendiente de la clase, no hay problema, ¿no? Te voy a poner presente si quieres, pero tu micrófono se para activando a cada rato y nos interrumpe. Todos estamos cansados, yo también, entonces, si no quieren asistir a la clase, por favor, no asistan, pero no me interrumpan la clase de esa manera, ¿ya? Les voy a agradecer eso. Ok, seguimos entonces. Les decía, entonces, tenemos aquí una barra, ¿no es cierto?, con estos elementos en las coordenadas locales, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos que esto se convierta a coordenadas globales. Entonces dice, todos los elementos de la armadura tienen direcciones distintas a través de las matrices de transformación de la fuerza. A través de la transformación de la fuerza y desplazamiento se transforman los desplazamientos y fuerzas en coordenadas X' al sistema de coordenadas XY, o sea, al sistema global. Entonces yo tengo acá, este es, digamos, digamos la barra, y tengo aquí X' e Y', que son las coordenadas locales de la barra. Y estas son, digamos, las coordenadas globales del elemento. Entonces, ¿cuáles son la convención de los signos de coordenadas globales? X positivo a la derecha y positivo a la izquierda. Y teta X y teta Y son lo que se llaman los ángulos o cosenos directores, ¿no? Aquí dice, teta X es el ángulo entre X', o sea, el eje X' de la barra en coordenadas locales respecto al al X de la coordenada global. Y teta I es el ángulo entre el eje X' y la coordenada Y. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo tengo aquí las coordenadas globales. ¿Ok? X e Y. Y aquí tengo la coordenada, las coordenadas locales. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar lambda X y lambda Y, que son los cosenos directores de eso. Entonces, básicamente, yo voy a tener aquí, por ejemplo, este nodo, el NIR, ¿no es cierto? Tengo una coordenada XN del NIR, ¿no es cierto? E IN. Esa es la coordenada del nodo cercano. Y XF e IF es la coordenada del nodo lejano. ¿Ok? Y entonces yo voy a el coseno director, o sea, ¿qué es? En realidad es el coseno del ángulo X y el coseno del ángulo Y, pero en coordenadas es obviamente esto que está aquí, ¿no es cierto? XF menos XN es el cateto y L sería
el ángulo, ¿no es cierto? El coseno de x, ¿no es cierto? Esta distancia, xf menos xn, dividido entre el eje. Ese sería el coseno de teta x. Y el coseno de teta y sería if menos in dividido entre L. ¿No es cierto? Y esto en términos ya de operaciones, digamos ya matemáticas, sería estas expresiones. Entonces yo tengo lambda x y lambda y. Eso le vamos a llamar los cosenos directores. Entonces, básicamente vamos a tener ahora lo que se llama entonces lo que se llama, salió esto de acá. Bueno, y se grabó esto, ya, eso lo voy a arreglar después. Ya, bueno, no importa. Ya, entonces, vamos a tener entonces, ya, vamos a tener entonces, ya se me colgó el lapicito, y ahora sí, ya. Entonces yo voy a tener, dice, ¿qué cosa es la matriz de transformación de fuerza y desplazamiento? La matriz de transformación de desplazamiento es, en coordenadas globales, el elemento puede tener 4 grados de libertad, ¿no es cierto? Y en 2 en el nodo cercano y 2 en el nodo lejano. Entonces yo tengo estos desplazamientos, dnx y dni. dnx, ¿no es cierto? En las jornadas globales, ¿no es cierto? dnx, y en las jornadas globales dni. Entonces simplemente ahora yo, para calcular el dn local, este dn local, entonces yo digo dnx por coseno de teta y dni por coseno de teta i. Entonces con eso puedo calcular el dn local, que sería este desplazamiento. Y lo mismo para el caso lejano. El df local va a ser el df global, ¿no es cierto? Por coseno de teta x, y el dfi por coseno de teta sub. Y listo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí entonces el df, que sería el desplazamiento local en función de los desplazamientos globales. Entonces, eso ya lo convertimos en matrices. Tengo dn igual a la suma de esto, df a la suma de aquello. Estos son los cosenos directores, ¿no es cierto? Y simplemente lo coloco todo esto en forma matricial. Entonces, dn, ¿no es cierto? dn, que es los desplazamientos en coordenadas locales, es igual, entonces, a esta matriz, que es la matriz de transformación T, multiplicado por la matriz en coordenadas locales. Entonces, tengo mi matriz de transformación de coordenadas locales a coordenadas globales o viceversa, ¿no es cierto? Entonces dice, T transforma los 4 desplazamientos globales en 2 desplazamientos locales D. ¿Ok? Entonces, esta es mi matriz de transformación. Lo mismo voy a hacer entonces ahora con las fuerzas, porque voy a calcular las matrices de transformación de fuerza en el caso de la barra. Entonces, igual, yo tengo Qn y Qf son, Qn y Qf son las fuerzas que actúan en los extremos del elemento. Yo en las coordenadas globales tengo Qnx y Qni. Entonces yo puedo decir Qnx es igual a Q sub n por coseno de teta x, y Qni, aquí en este caso, es Q sub n por coseno de teta sub i. Lo mismo en el lejano, ¿no es cierto? Qfx es igual a Qf coseno de teta x, Q minúscula, y Qfi es igual a Qf coseno de teta sub i. ¿Ok? Entonces, igual, esta matriz de transformación la pongo en forma matricial, porque yo voy a sumar, ¿no es cierto? El Q sub nx que tengo aquí, más este de acá, y voy a obtener entonces la matriz Q de cargas externas. Matricialmente va a ser esta matriz multiplicada por las cargas internas de la barra. Entonces, a esta matriz, aunque este T la T es una nomenclatura nomás, ¿ya? No significa que está elevado, sino que es la matriz
de transformación de fuerza, que es la traspuesta de la matriz de transformación de desplazamientos. Entonces yo tengo aquí, entonces la matriz Q, que es igual a T por T por Q minúscula. Entonces dice T a la T, o sea, esta matriz transforma las dos fuerzas locales Q sub N y Q sub F en la dirección X', en las cuatro componentes de la fuerza global XY. Entonces yo tendría ahora entonces, yo podría decir que la matriz de transformación de la fuerza, de esta fuerza, es la traspuesta de la matriz de la transformación del desplazamiento. ¿Ok? Ustedes ven, esta matriz es la traspuesta de esta matriz de acá. ¿Ok? Y listo, entonces simplemente ya tengo todos los datos que necesito para tener la matriz de rigidez global del elemento. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué es la matriz global del elemento? Esta de acá, ¿no es cierto? Tengo la matriz del elemento Q igual a K por D. Esa es la que voy a obtener. Entonces, primero yo tengo la matriz de rigidez K' del elemento que relaciona las fuerzas internas con los desplazamientos del elemento en coordenadas locales. Tengo la matriz de transformación de los desplazamientos que relaciona los desplazamientos del elemento en coordenadas locales con los desplazamientos en coordenadas globales. ¿Ok? Y tengo la matriz de transformación de fuerza que relaciona, ¿no es cierto?, la matriz de rigidez en coordenadas globales con la matriz de rigidez en coordenadas internas del elemento. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, mis tres ecuaciones, ¿cierto? Mis tres ecuaciones. Y ahora simplemente voy a hacer un reemplazo, nada más, ¿cierto? Si reemplazo D igual a TD en la ecuación 2, de la ecuación 2, en la ecuación 1, en esta de aquí, entonces tengo Q, va a ser K', y este D le pongo T por D. Entonces tengo esta ecuación 4. ¿Ok? Después, reemplazando Q de la ecuación 4, o sea, de esta ecuación, es todo este elemento. En la ecuación 3 anterior, ¿no es cierto? En la ecuación 3 que teníamos anteriormente, en esta de acá, entonces tengo que Q, este Q es igual a T a la T por K' por T por D. Entonces yo ya tengo que esta matriz de acá, esta de acá, es la matriz K del elemento en coordenadas globales. O sea, yo tenía, esta es mi coordenada global, XY, yo tenía esta armadura, ¿no es cierto? Y este elemento, la matriz de rigidez de este elemento en coordenadas globales, ahora está dada por esta matriz de acá. Esta de acá. ¿A qué es igual? A T a la T por K' y por T. ¿Ok? Entonces tengo aquí T a la T, este es T a la T, este es K' y este es la matriz T. ¿Ok? Y entonces, finalmente, multiplico todas esas matrices y obtengo justamente lo que estaba buscando. Dice, la matriz K del elemento, es de solamente del elemento, relaciona las componentes de la fuerza global Q con sus desplazamientos globales D. K es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas globales y K sub y J son los componentes de la fuerza I debido a la desplazamiento. Bueno, son los coeficientes, ¿no? Que les decía. Entonces, esa matriz general está dada por esta expresión. K por A entre L multiplicado por todos estos valores. Y lógicamente, estos chicos y chicas van a ustedes tener que automatizar, porque no van a estar multiplicando lambda x por lambda x al cuadrado, sino que ustedes van a tener lambda x, lambda y simplemente eso lo tienen que tener en un Excel, en su programa MATLAB o en lo que sea, para que ustedes puedan tener directamente de esta barra
una vez que calculen los cosenos directores, puedan obtener la matriz de rigidez K del elemento en coordenadas globales. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Listo. Entonces, yo ya tengo esta matriz. Entonces, para cada uno de estos elementos, vamos a hablar, digamos, de aquí yo voy a tener el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6, el 7, bueno, estamos hablando en cuadrados, ¿no? El elemento 7, el elemento 8 y el elemento 9. Entonces tengo aquí 9 barras o 9 elementos. Para cada uno de estos elementos, entonces yo voy a tener 9 matrices de rigidez, ¿no es cierto?, del elemento en coordenadas globales. Voy a tener entonces K1 minúscula, K2 minúscula, K3 minúscula, hasta K9 minúscula. ¿Ok? Entonces yo ya tengo las matrices de rigidez de los elementos barra de la armadura en coordenadas globales. Y ahora lo que voy a hacer es sumar algebraicamente o sumar matricialmente esas 9 matrices de rigidez para obtener justamente lo que estamos buscando, que es la matriz de rigidez de la armadura. Esto de acá, K por D. Esto va a ser la matriz de rigidez de la armadura, que es la suma de las 9 matrices. Y eso es lo que vamos a buscar. Esto es lo que un poco se explica acá. Dice, primero, el procedimiento va a determinar la matriz de rigidez de la armadura, K mayúscula. El primero es obtener el grado de indeterminación cinemática, que va a ser un dato del problema, la nomenclatura de elementos y nodos, y luego establecer los grados de libertad desconocidos o sin restricciones, luego los grados de libertad restringidos, o sea, que tienen desplazamiento cero, calcular las matrices de rigidez global de los elementos K, ya sin demostrar nada, solamente vamos a aplicar esta formulita. ¿Ok? La aplicamos y ya está. Lo tienen que automatizar, lo colocan y ya está. Y luego vamos a ensamblar la matriz de rigidez K. Y aquí hay un datito que dice, en las mismas designaciones de filas y columnas de la matriz de rigidez K de la armadura. ¿Ok? ¿Por qué? Eso ya lo vamos a entender cuando hagamos un ejemplo, ¿no? Ya voy a borrar todo esto. Porque yo tengo acá, por ejemplo, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, 5, 6 nodos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tengo, por ejemplo, 12 grados de libertad, ¿no? Porque tengo 6 nodos, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, bueno, la número 1. Entonces, por ejemplo, este nodo va a estar asociado al grado de libertad, digamos, 7 y 8. Y este, digamos, está al grado de libertad 4 y 3, por decir, ¿no es cierto? Entonces, esta barra tiene una posición dentro de la matriz de rigidez de toda la armadura, que es en el nodo 3 y el 4 y el 5 y el 8. Entonces yo, cuando sume matricialmente eso, tengo que sumar en las correspondientes columnas y filas de la armadura completa del estudio. Pero bueno, no se enreden, eso lo vamos a, cuando hagamos el ejemplo, van a ver que no es nada del otro mundo, y con eso vamos a ensamblar la matriz de rigidez de la hélice. Entonces dice, el tercer paso es ensamblar las matrices de rigidez K en las mismas designaciones de filas y columnas de la matriz de rigidez de la armadura K. ¿Ok? Y después vamos a tener entonces la matriz de rigidez será del orden de mayor numeración y se obtendrá mediante la suma algebraica de las matrices de todos los elementos. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Si esta digamos, esta armadura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 6 nodos, entonces tiene 12 grados de libertad, entonces la matriz de rigidez de la armadura va a ser una matriz de rigidez
de 12, ¿no es cierto? Es decir, la matriz de rigidez será del orden de mayor de numeración y sostendrá mediante la suma algebraica de las matrices de rigidez de todos los elementos. O sea, de los números de grados de libertad. Entonces yo tengo 12 grados de libertad, entonces mi matriz de rigidez debe ser 12 por 12. ¿Ya? Ok, entonces la próxima clase vamos a hacer ya los ejemplos numéricos. Primero para calcular la matriz de rigidez de las armaduras, ¿no? Entonces, para hacer, no sé si tienen alguna consulta, para hacer un recuento pequeño del tema. Todo claro, profesor. Ya, ok. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para, digamos, y después vamos a tomar la lista y para irnos temprano, ¿ya? Entonces, básicamente lo que les he comentado es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Tenemos, ya, aquí, desde acá, ¿no es cierto? Primero vamos a identificar nodos y elementos. Nodos, elementos mediante un cuadrado, nodos mediante un círculo. Pero eso va a ser datos del problema. Lo otro que tenemos que entender, las famosas flechitas, que determinan el nodo cercano y el nodo lejano, ¿no es cierto? Luego de eso, vamos a tener un sistema de coordenadas único, que es el global, que especifica los componentes de la fuerza externa y los desplazamientos de los nodos. Cuando apliquemos ya la matriz, o sea, el método de rigidez, vamos a utilizar esto de acá, ¿ya? Porque vamos a tener una fuerza externa y vamos a tener desplazamientos en los nodos. Este es el sistema de locales de coordenadas del elemento. Aquí está la famosa flechita, ¿no es cierto? Este es el nodo 4, el elemento 4. Tengo el X', está en la dirección del elemento, e Y' es un perpendicular al eje de la barra y siempre está su origen en el nodo 2. ¿Ok? En el espacio vamos a tener 3 grados de libertad por nodo y en el plano 2 grados de libertad por nodo. Y aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Estos grados de libertad, ya hemos dicho, se enumeran. Los de menor numeración, yo les voy a seguramente darles esto de acá, pero ustedes tienen que identificar cuáles son desconocidos y cuáles son conocidos. ¿Ya? Entonces aquí, la menor numeración se establece por la numeración más baja. Entonces el primer paso es calcular la matriz de rigidez K' de la armadura, pero en coordenadas globales. Entonces todo esto de acá ya es una demostración nomás, Q igual a K' por D, ¿no es cierto? Que toda esta cuestión, de los cosenodos directores, simplemente para llegar ya a una fórmula general, que es la matriz de rigidez de este elemento, la matriz de rigidez de este elemento, de ese elemento en coordenadas globales, que es esta fórmula de acá. Entonces yo voy a tener la matriz de rigidez, no sé por qué no puedo borrarlos. Ya, aquí está. Yo voy a tener la matriz de rigidez de este elemento en coordenadas globales. Y aquí están la fórmula. ¿Ok? Entonces, simplemente yo voy a calcular los cosenos directores de cada barra y con eso puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matrices de rigidez de cada elemento a coordenadas globales. Y simplemente después lo que voy a hacer es sumar o ensamblar la matriz de rigidez K mayúscula de la armadura a través de la suma matricial de esas 9 matrices en coordenadas globales. ¿Ok? Listo. Eso sería, chicos, ¿alguna consulta adicional para tomar la lista? Ya, ok. Entonces voy a tomar lista, por favor. Preparen sus cámaras. Ya. Ok, entonces, a ver, Castro, Malma, Ruth. Castro, Malma, Ruth. Presente, ingeniero. No te veo, Presente, Ruth. ingeniero. Ya, listo, Ay, gracias. Mozo Melón, Anthony. Mozo Melón, Anthony. Presente, ingeniero. El ingeniero. Ya, ok, listo. Rimag,
Kaki Luis. Presente, ingeniero. Listo, Luis, gracias. Rivera Ortiz, José Rosendo. José Rosendo no está. Después viene Roldán Sequeiros Jonathan. Presente, Ok, ingeniero. ya te vi, gracias. Silva Araujo José Belio. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo, gracias. Su casaca Lanza Alex. Presente, ingeniero, buenas noches. Listo, Alex, gracias. Tasaiko Yataco Miguel Andrés. Presente, ingeniero. Ya, listo, Miguel. Y Villalba Fernández Jonathan Fernando. Villalba Fernández Jonathan. Presente. Ya, perfecto. Listo. Ok. Si alguien me escrito algo, creo. Ya, ok, Anthony, no te preocupes. Gajes del oficio, tranquilo, no hay problema. ¿Ya? Solamente hay que tener cuidado cuando tengamos los micrófonos para no interrumpir la clase. Ya, listo, chicos, chicas, nos vemos el día jueves. Ya, el día jueves vamos a hacer cómo construir una matriz de rigidez. Vamos a hacer 2 ejemplos completos de la construcción de la matriz de rigidez de una armadura. ¿Ok? Entonces, ahí les voy a hacer como yo lo hago en el Excel. Ustedes también tienen, como les digo, buscar algún modo de calcular sus matrices. Y les voy a indicar lo que ustedes tienen que mostrar en la práctica cuando tengamos que evaluarlo. ¿Ya? Listo. Ok. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias por todo. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Listo. Hasta luego.